Bitcoin cierra una nueva semana en positivo, por poco, pero en positivo, para de este modo acumular ya un total de 5 semanas consecutivas sumando. Pero, si nos fijamos en cómo está subiendo Bitcoin, podemos sacar conclusiones que van más allá y entender por qué la tendencia alcista en las criptomonedas puede estar en entredicho. En el vídeo de hoy voy a hacer un análisis de la última hora de Bitcoin, un análisis de la última hora de las altcoins y un análisis de diferentes métricas que conjuntamente nos van a indicar por qué una caída en el mercado de las criptomonedas está más cerca que lejos. Bueno, en la parte final del vídeo quiero hacer inciso a diferentes métricas. Aquí tenemos una de ellas y aquí tenemos otra que nos van a ayudar de algún modo a esclarecer un último detalle referente al contexto en el que nos encontramos actualmente. Pero antes quiero pasar a por el análisis de la última hora de Bitcoin, que, como puedes comprobar, cierra una nueva semana, como he dicho, en positivo, sumando un total de 5 semanas. Pero claro, dentro de estas semanas, dentro de estas 5 semanas que de momento van de forma alcista, ¿cuántas de ellas han sido claramente alcistas? La primera y la segunda. ¿Esto qué quiere decir? Que las últimas 3 semanas, esto es la semana actual, con lo que las últimas 3 semanas, únicamente una de ellas han sido alcistas. Entonces, hemos empezado bastante bien, pero en la parte final de este movimiento, si el movimiento es todo esto, en la parte inicial hemos empezado muy bien, pero en la parte final estamos empezando a ver anomalías que indican desaceleración dentro de toda la estructura. Como digo, el contexto o la suma de todo es esto. Es positivo. Es más, si nos fijamos en la vela mensual, estoy seguro que será aún mucho más positivo. Vamos a poner un momento el gráfico mensual. Ahí lo tenemos. Gráfico mensual. Primer mes, o sea, el mes de octubre totalmente alcista y el mes de noviembre, lo que llevamos, también está siendo alcista. Pero a medida que vamos bajando, podemos darnos cuenta que el gráfico semanal ya muestra ciertos problemas, pero es que el gráfico diario aún muestra muchos más problemas. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que hablamos justamente la semana pasada, en el último análisis, que si esto no continuaba con el movimiento alcista de ruptura, después de, punto número 1, haber cerrado y haber roto, y punto número 2, en 4 horas, haber confirmado la ruptura, haber confirmado el escape alcista del canal, pues bien, comentamos que si esto durante las próximas velas no continuaba de forma alcista, lo que iba a suceder es que íbamos a entrar en un movimiento de disposición horizontal, es decir, en un rango. ¿Por qué? Pues porque la ruptura del canal de forma alcista habría quedado anulada, porque el precio lo rompe y se va para abajo, pero la estructura del canal como tal, de figura ascendente para terminar cayendo y rompiendo a la baja, también habría quedado anulada. ¿Significa que el precio no pueda subir o no pueda caer? No, ahora hablaremos de ello, porque no significa nada de eso. Solamente significa que no tenemos ni ruptura alcista y tampoco tenemos patrón. Esto de aquí ya no es un patrón de canal. Esto únicamente mantiene ciertas directrices, como por ejemplo, pues que se mantiene dentro de la línea superior, ya la tenemos ahí marcada, y la línea inferior. Pero esto no es un canal, esto no está con las características y condiciones de canal. ¿Ok? ¿Por qué? Pues por lo que hemos comentado hoy y por lo que comentamos justamente la semana pasada. Entonces, en este punto lo voy a eliminar estas líneas y me voy a centrar en lo que comentamos, que es en la disposición horizontal. Ahora hay una fina línea entre, ya lo comentamos, el movimiento de canal, por ejemplo, o de triángulo, cuando rompe, que haga un pullback para seguir cayendo o que directamente se meta en una especie de movimiento horizontal, de rango. Pues bien, esa línea ya la hemos sobrepasado y no podemos entender esto como canal ascendente, sino que lo tenemos que entender como primera parte del movimiento, incluso también horizontal, ruptura ascendente y movimiento horizontal en el que nos volvemos a encontrar. Esto soluciona y elimina esa opción de caer, porque claro, uno de los argumentos para entender que el precio podía caer era que estábamos formando un canal y los canales ascendentes, en el momento en el que los rompes, atacas el inicio. Entonces, ¿ya dejar de lado el canal significa que ya no vayamos a caer? La respuesta es no, simplemente porque si quitamos ruido a todo esto, en gráfico de 4 horas hay mucho ruido. En gráfico diario sigue habiendo bastante ruido. En gráfico semanal hay mucho menos ruido. Y si quitamos todo este ruido, podemos determinar que estamos viendo un movimiento de desaceleración. ¿Y qué pasa cuando rompes una estructura, rompes un patrón, rompes una resistencia, por ejemplo, y en vez de
continuar con fuerza, desaceleras, que estás formando el movimiento previo a la caída. Y como siempre, no lo digo yo, lo dice simplemente el análisis técnico. Si nos venimos a los dos últimos momentos que hemos visto esto, ¿qué pasó justamente aquí? Cuando el precio de Bitcoin rompió los 9.900 aproximadamente. Fijaros, rompe y ¿cómo se forma esa ruptura? Pues las primeras velas son claramente alcistas, pero a medida que vamos avanzando se forma esto de aquí, desaceleración, movimiento previo a una caída. Y el precio, efectivamente, en este caso, forma una caída de un 20-21%. ¿Qué pasó aquí? He buscado un ejemplo alcista y un ejemplo bajista. ¿Qué pasó en este punto de aquí? Pues que en el momento en el que Bitcoin rompe la zona de soporte de los 7.700, nivel interesante dentro de todo este mercado bajista y de este intento de recuperación, el precio forma la ruptura. ¿Y qué pasa? Frena. Y en vez de continuar con la caída, se da la vuelta. Del mismo modo que aquí, en vez de continuar con la subida, se da la vuelta. En este caso, como siempre digo, podemos ya predecir que el precio de Bitcoin en el momento en el que forme una caída se va a ir a los 23.000 o va a ser un pullback para subir hasta los 54.000. No. Y quien te diga eso te está engañando. No se puede predecir. En el momento en el que el precio esté formando esa supuesta caída, este movimiento, ¿podremos buscar dónde está la probabilidad? Sí, porque podremos analizar nuevamente el cómo. Del mismo modo que, ¿cuál es la diferencia entre esta estructura de aquí y esta de aquí? ¿Qué les diferencia para que en este movimiento, en vez de hacer un pullback para seguir cayendo, se rompa con tanta fuerza? Les diferencia el momento del pullback, les diferencia el cómo. Simplemente les diferencia eso. Entonces, este tipo de predicciones no las puedes hacer hasta que no estás viendo realmente lo que está pasando en el gráfico. Pero es que dentro de esta disposición general de pullback, podríamos decir, o de movimiento de desaceleración, voy a eliminar todos los dibujos estos que he ido poniendo, estamos viendo más anomalías. Ahora iremos un poquito más en profundidad porque quiero hacer un análisis de más detalles y de más elementos. Ahora los trataremos todos, pero ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que en el movimiento o en el momento en el que el precio está formando esta estructura alcista, hemos subido durante los últimos meses, sí, desde los mínimos del mercado bajista hasta los máximos hemos subido un 145%. Pero nuevamente, ¿cómo hemos subido? Pues bien, si nos focalizamos en lo que está pasando, Bitcoin sube y enseguida forma esta especie de corrección. Sube y enseguida forma esta especie de corrección. Vuelve a subir y ¿puede volver a formar una corrección? Sí, no tenemos al 100% de seguridad, pero sí. Pero independientemente de lo que vaya a pasar aquí, me da igual esto. ¿Qué está pasando o qué ha pasado aquí? Están formándose realmente movimientos de desaceleración muy importantes. Estas estructuras intermedias entre este 145% que hemos visto, hay estructuras que realmente destacan para mal dentro de todo esto. No es algo habitual ver este tipo de movimientos. En un bull run el precio no forma este tipo de estructuras. ¿Dónde lo estamos viendo aquí? ¿Dónde lo estamos viendo aquí? ¿Dónde lo estamos viendo aquí? ¿Hay movimientos correctivos? Sí, pero no tienen nada que ver con estas estructuras tan densas, tan largas y tan comprimidas que estamos viendo. Lo más similar a esto que se está formando sería en el año 2015, donde sí que es verdad, vamos a hacer un poquito de zoom a lo que estamos viendo o a lo que vimos en el año 2015, que en el momento en el que el precio de Bitcoin deja atrás como estos máximos de aquí, forma este movimiento correctivo que es relativamente amplio, ¿no? Sí, es cierto, pero luego, si bien vuelve a formar una pequeña corrección, es mínima. Y es como se mueve el mercado al final. Evidentemente, vas a encontrar correcciones en todo momento, pero el tema no es la corrección, el tema es la densidad y lo comprimidas que son esas correcciones. No tiene nada que ver esto que estamos viendo aquí, lo que está pasando a día de hoy, estas correcciones tan seguidas, tan rápidas y tan densas, sobre todo en comparación con el impulso anterior, porque claro, si estás subiendo un 180% durante 7 meses, pues entiendo que se pueda formar una gran corrección. Pero claro, si únicamente subes una vela y te estás luego 3 meses y medio formando una corrección, pues ojo. Y aquí, sí, vale, en la parte inicial, sobre todo en este punto de aquí, sí que se formó una corrección densa, pero al final mantenía esta estructura de triángulo de continuación y el precio continuó.
luego pequeña corrección y continúa, pequeña corrección y continúa, pequeña corrección y continúa. Pero fijaros en la separación entre correcciones, fijaros en la duración de las correcciones, fijaros en cómo de proporcionales son esas correcciones. Y esto no es que solo no sea habitual en Bitcoin. Esto no es habitual en ningún activo, porque el mercado no se mueve así. Vamos a buscar, por ejemplo, en Estados Unidos, SP500 o Nasdaq. Vamos a poner el Nasdaq, que normalmente siempre utilizamos el SP500. Pues bien, ¿qué pasa en el Nasdaq? ¿En qué momento vemos este tipo de correcciones? Fijaros, en este punto de aquí, el precio. En este bull run del Nasdaq, podemos elegir cualquiera de los 100 bull runs que tiene el Nasdaq. Pero bueno, en este punto, el precio forma una corrección densa. Es normal al principio formar este tipo de correcciones, pero luego ¿qué hace? Se levanta, corrección rápida. Se levanta, corrección rápida. Se levanta, corrección rápida. Se levanta, corrección rápida. Y en el momento en el que empieza a formar como muchas correcciones seguidas, el precio en términos generales va subiendo, sí, sube un 14%, que es una barbaridad, en 175 días. Pero, ¿cómo sube? De forma desacelerada, hasta que de golpe inicia una gran corrección. Fijaros, hay una corrección importante, luego todos son pequeñas correcciones y en el momento en el que empezamos a ver muchas líneas seguidas, ¿qué nos está diciendo el precio? Oye, desaceleración, cuidado, estructura de falta de fuerza, cuidado. ¿Y qué llega? Una gran corrección, un movimiento claramente correctivo. Esto no solo lo podríamos extrapolar a lo que comento de el bull run en Bitcoin, no solo lo podríamos extrapolar a que no es habitual ver tanta corrección, sino que lo podríamos extrapolar también a esto, a este gráfico diario. ¿Qué diferencia hay entre este gráfico diario de Bitcoin de aquí? Quedaros con este gráfico diario, esta falta de fuerza, tantas velas seguidas, esta estructura como de canal, el precio enseguida como va a buscar constantemente ciertos niveles antes de formar un movimiento alcista. Corrige, sube un poco, corrige, sube un poco. ¿Qué diferencia hay entre esto y este movimiento en gráfico semanal del Nasdaq? ¿Qué diferencia hay? No hay diferencia. Es una especie de canal, tal, pero da igual, no le pongamos nombre. Analicemos la naturaleza de lo que está sucediendo. ¿El precio sube? Sí. ¿Cómo sube? De forma desacelerada. Entonces, esto es muy similar a lo que estamos viendo en Bitcoin. ¿Significa esto que Bitcoin no vaya a subir? No, ni mucho menos. No significa que el precio de Bitcoin no pueda subir. De hecho, voy a eliminar esto de aquí. Si utilizamos Fibonacci... Voy a eliminar esto de aquí también. Si utilizamos Fibonacci desde el máximo del anterior movimiento o el anterior bull run hasta el mínimo, vemos que el precio llega al nivel de 0,75 de corrección de Fibonacci. Aquí lo tenemos, para luego caer. Si hacemos lo propio con la estructura actual, vemos que actualmente nos encontramos llegando al 0,618, llegando a los 2/3 de corrección. ¿Podríamos seguir subiendo? Sí. ¿Podríamos llegar hasta el nivel de 0,75? Sí. Ya lo hicimos una vez antes de iniciar todo este descenso. Pero vamos a buscar otra forma. ¿Cuánto ha subido Bitcoin los últimos movimientos? Del mínimo al movimiento máximo o al punto máximo, 63%. Del mínimo al punto máximo, ¿cuánto ha subido el precio de Bitcoin? 63% también. Pues del mínimo al que hemos llegado al 63%, ¿Bitcoin podría llegar a los 40.500 antes de formar un movimiento de caída? La respuesta es evidentemente sí. No. ¿A qué me refiero con esto? Significa que de momento y en las condiciones de mercado que hay, entre comillas, podríamos decir, recesión. En la parte final del vídeo hablaremos de recesión, hablaremos de diferentes elementos que pueden apoyar o no a una recesión. Que el precio suba de forma desacelerada indica que claramente hay mucho más mundo detrás de esas personas que tú sigues y, pues, a través de su análisis, espero que, pues, justificado y transparente y objetivo, creen que el precio de Bitcoin va a subir. Detrás de todas esas personas, en Twitter, en YouTube, en Instagram, tus amigos, tus tíos, lo que sea, que creen que el precio va a seguir subiendo, evidentemente hay mucho más mundo detrás. Piensa que las personas a las que nosotros vemos en Twitter, en YouTube y tal, son personas que más o menos opinan como nosotros, pero punto número 1, ni son la mayoría, y punto número 2, en Bitcoin hay mucha más gente que va en contra de Bitcoin que gente que va a favor. Eso es así. Si fuéramos a por la mayoría, pensaríamos que esto es una estafa, que es una burbuja y que se va a ir a cero.
Pero no pensamos en base a la mayoría, pensamos en base a la gente que seguimos que opina como nosotros. Y si miramos lo que está diciendo el gráfico, la fuerza no es como para pensar que los próximos meses y las próximas semanas vamos a hacer así. No es. ¿Es lo que queremos? Sí. ¿Es lo que nos está diciendo la mayoría de la gente que analiza y que opera Bitcoin? No. La mayoría de la gente nos está diciendo, oye, sí, movimiento ascendente, movimiento tal, sí. Eso es el qué. Pero ¿y el cómo? ¿Cómo ha subido desde el mínimo hasta la zona actual? ¿Cómo ha subido desde el último impulso? ¿Cómo se están formando estos movimientos? ¿Qué relación hay entre estos movimientos y anteriores mercados? ¿Qué pasa cuando un precio o un activo rompe un nivel y desacelera? Claro, es que son muchas cosas. De momento, además, tampoco ha habido grandes cambios. En la acción del precio sí que es cierto de Bitcoin que, pues esto es un cambio importantísimo, hemos roto los máximos anteriores, es cierto, sobre todo impulsados por aspectos fundamentales relacionados con la salida de los ETFs y demás, pero en cuanto a lo demás, ¿ha habido algún cambio en lo demás? Bueno, yo no diría que ha habido demasiado cambio. La dominancia de Bitcoin sigue estando bastante fuerte. Vamos a ir a por la dominancia, la tenemos por aquí. Sigue estando bastante fuerte. O está formando un movimiento de caída. Sí, está formando un movimiento de caída, pero dentro del impulso o después del impulso viene el pullback. Eso es así, ¿no? Y lo podemos entender. Está formando un movimiento correctivo del mismo modo que formó un movimiento correctivo en esta etapa de aquí. Y siguiendo con Fibonacci, en el mismo momento en el que llegó a 0,50 de corrección de Fibonacci, hizo un movimiento correctivo y arrancó. Pues ahora está haciendo literalmente lo mismo. Tiene que caer mucho la dominancia de Bitcoin para cambiar esta tendencia alcista que lleva siendo alcista desde septiembre del año pasado, del 2022. Llevamos más de un año de tendencia alcista en la dominancia de Bitcoin. Es una barbaridad y no ha cambiado nada. No hemos visto ningún tipo de cambio, ni hemos visto ningún movimiento que nos indique, oye, eso de que el precio de Bitcoin se comporta mejor que las demás altcoins puede estar finalizando. No, no, todo lo contrario. Lo único que estamos haciendo es contrastando la supremacía de Bitcoin respecto a las demás criptomonedas. Sí, es cierto, las altcoins han formado subidas importantes, no se puede negar, se han formado subidas muy importantes, que incluso si analizamos Total 3, que es la capitalización total del mercado de criptomonedas, excluyendo Bitcoin y excluyendo Ethereum, estamos viendo cómo este activo, este gráfico, contrasta esas subidas, ¿no? Teniendo en cuenta todas las altcoins, pues se han formado un total de 4 barras ascendentes, 4 semanas, 35% arriba. ¿Hemos salido de este patrón de cuña o de triángulo que podía ser claramente de continuación? Sí. ¿Hemos confirmado la ruptura? Yo no me atrevería a decirlo, porque la barra de ruptura y cierre ha sido justa, la siguiente sí que ha sido claramente alcista y la otra ha sido ya de desaceleración. Si esta semana dejara atrás esos fantasmas, vale, te diría, hemos confirmado ya la ruptura, pero ojo. Y además, estamos aún en el mismo nivel en el que estábamos tanto en abril del año 2023, este punto de aquí aproximadamente, como en octubre del 2022, como en julio del 2022, como en mayo del 2022. Es decir, estamos en la misma zona que en mayo del año 2022. Tampoco ha habido una evolución tan grande. Pero es que me dan igual estas subidas. ¿Por qué me dan igual estas subidas? Porque un activo no pasa de caer a subir. Para que esta subida signifique algo, y que signifique algo significa que haya alteración respecto al anterior movimiento, y si el anterior movimiento era una tendencia bajista, la alteración es que sea tendencia alcista, con lo cual, para que un activo pase de tendencia bajista a tendencia alcista, que es lo único que nos vale. No nos vale un pullback para seguir cayendo, porque entonces, ¿qué cambia? ¿Qué cambia que esto haga así y luego haga así? No cambia en nada. Entonces, lo único que nos vale es que esto sea el inicio de un bull run. Pero para que esto sea el inicio del bull run, para que pasemos de un mercado bajista a un mercado alcista, tienes que pasar mucho tiempo. Tienes que girar y tardas mucho en girar. ¿Cuánto tardó Ripple en pasar de el mercado bajista al mercado alcista? Antes de eso, formó una subida de un 95%. Luego formó otra subida de un 107%. Luego formó otra subida de un 86%. Formó una última subida de un 254%, pero es que aún después de todo esto, formó una caída
que envió el precio por debajo de las dos anteriores subidas, un 77% abajo. Esto en Ripple, pero es que lo mismo de Ripple lo podemos marcar, evidentemente, si te coges Chiliz, pues no tendrás tanta información, pero si te coges ciertas criptomonedas que han perdurado durante más tiempo, que llevan más años existiendo, pues te puedes dar cuenta. ¿Cuánto tiempo tardó Engine en pasar del mercado bajista del 2018 a un bull run? Fijaros, ¿cuántas semanas? Vamos a contarlo en semanas para no hacerlo tan pesado. 36 semanas. ¿Cuántas semanas ascendentes llevamos ahora en Engine? 3. Vamos a seguir mirando y no me voy a enrollar mucho más con esto porque quiero pasar a una parte muy importante del vídeo, la parte final, donde quiero hablar de eso. EOS, 3/4 partes de lo mismo. ¿Cuánto tiempo pasó? Cuando digo eso me refiero a la recesión. ¿Cuánto tiempo pasó EOS para dejar atrás el mercado bajista e iniciar un mercado alcista? Juzgad vosotros mismos este gráfico. EOS, desde 23 de septiembre del año 2019, no cayó más. Se formaron pequeñas dilataciones, pero no cayó más. Estuvo literalmente 70 semanas, 490 días parado, antes de realmente iniciar el bull run. Vamos con la última. IOTA, lo mismo. ¿Cuánto tiempo pasó desde que IOTA finalizó el mercado bajista a que inició el mercado alcista? Hasta que empezamos esto, impulso, pullback y continuación, lo habitual era impulso, pullback, caída, pullback, caída, pullback, caída, pullback. Y aquí, ¿qué empieza a pasar? Que cae un poco, se levanta un poco, cae un poquito más, se levanta bastante, cae mucho, tal. ¿Cuánto tiempo se está en horizontal? Entonces, ¿creéis que esto, lo que llevamos aquí, es ya suficiente como para decir, vale, ya está, este mercado bajista ya ha terminado, ahora ya vamos a empezar a hacer así? Pues mira, no soy adivino, pero si pienso en probabilidades, que es lo que llevo haciendo 10 años, veo pocas probabilidades de que esto suceda. Y antes de terminar, quiero hablar del tema recesión. Se habla mucho de va a haber recesión, no va a haber recesión. No sabemos realmente cómo va a afectar una recesión al mercado de las criptomonedas. Quiero decir, no voy por ahí. No sé cómo va a afectar porque realmente las criptomonedas han nacido para evitar este tipo de problemas y para ser la solución a este tipo de problemas, ¿no? Pero independientemente de esto, con dos datos o dos detalles muy rápidos, podemos determinar si las probabilidades de recesión son elevadas o no. Primero, reclamos continuos. ¿Qué son los reclamos continuos? Son las ayudas que se renuevan, por así decirlo, por parte de los ciudadanos en Estados Unidos, porque es en lo que nos estamos focalizando, en el momento en el que te quedas en el paro. Te puedes quedar en el paro, pero si no reclamas esas ayudas de forma continua, es que estás encontrando trabajo. En el momento en el que empiezas a reclamar ayudas, es que te estás quedando sin trabajo de forma permanente. Pues bien, están en una clara tendencia alcista. Estamos viendo los reclamos continuos en una clara tendencia alcista. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cada vez más estadounidenses, y me gustaría ver esta métrica, pero en otros países, pues cada vez más ciudadanos en Estados Unidos están quedándose en el paro de forma permanente. Pero ¿qué pasa si unimos los reclamos continuos con la tasa de desempleo? ¿Y qué pasa si además de la tasa de desempleo añadimos, como digo, las recesiones en Estados Unidos? Vamos a quitar los reclamos iniciales y aquí ¿qué tenemos? En color verde los reclamos continuos y en color azul tenemos la tasa de desempleo y las franjas verticales es la recesión. ¿Qué podemos determinar? Podemos determinar que en el momento en el que incrementan los reclamos continuos, con lo cual cada vez incrementa más el desempleo, tenemos recesión. Es así, es muy sencillo. Es una regla de tres muy fácil en la economía, pero es como lo percibimos y es como sucede. Incrementan recesión, incrementan más recesión, siguen incrementando 4 recesiones desde 1970 al 1980. En 10 años, 4 recesiones. ¿Cuál es el problema? Pues bueno, la tasa de desempleo. Parece que finaliza esto, vuelven a incrementar recesión, vuelven a incrementar recesión, vuelven a incrementar recesión. En el 2020 vivimos una recesión, evidentemente incrementaron de forma clara los reclamos continuos, por lo que sucedió. Por eso tuvimos recesión. Y ahora volvemos a ver lo mismo. Color verde, reclamos continuos cada vez más. Tasa de desempleo ha dejado de caer. Y fijaros, todos los mercados se comportan igual. No caes y subes.
caes, frenas y subes. ¿Cuánto tiempo lleva la tasa de desempleo como en esta parte formando esta especie de movimiento horizontal? Llevamos mucho tiempo. Llevamos desde enero del año 2022 como en freno, pero después del freno viene el giro. Entonces, ¿podemos entender que puede haber una recesión en Estados Unidos que afecte como mínimo a la bolsa en Estados Unidos? Sí. ¿Esa recesión afectará por regla de tres a Bitcoin y otras criptomonedas? No lo sé. ¿Es posible? Sí. ¿Es probable? Yo creo que también, pero no lo puedo asegurar a ciencia cierta. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si has sido dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.